La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. Buenas tardes, amados oyentes y queridos jóvenes. En esta tarde hacemos una presentación de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino y su programa La Espada del Espíritu, dirigida por la pastora Elsa Salas y el doctor Luis Pink. En esta mesa de trabajo nos presentamos Cristian Jerez Salas y María Edith Asa, líderes de jóvenes, Iglesia Jesucristo el verdadero camino. Queremos invitarlos en esta tarde a nuestro primer programa. Es una bendición para nosotros porque Dios nos está dando el privilegio de iniciar en la emisora. Dios nos ha dado esta oportunidad a través de nuestra pastora y queremos iniciar pues con ustedes los jóvenes, pero para mí el joven es de 1 año a 123 años, entonces depende cómo se sienta usted, porque pueden haber jóvenes que se sienten ya adultos y pueden haber adultos que se sienten jóvenes. Bueno, chicos, el tema de hoy para ustedes y para nosotros se llama Dios busca entablar una amistad con los jóvenes. La palabra de Dios nos enseña, desde el principio Dios se ha preocupado por tener una relación o una comunicación con el ser humano. Busquemos qué dice Génesis 2:7. Bueno, la palabra de Dios dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 nos enseña cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio hálito de vida. ¿Qué quiere decir hálito? Es aliento. Cuando sopló en su nariz. ¿Qué nos enseña la palabra? Que desde el principio Dios estaba interesado, o sigue estando interesado mejor, en tener una relación con el hombre. Cuando yo digo hombre, estoy refiriéndome a hombre y mujer, a joven, hombre y a niña, adolescente. Pero Dios vio que le hacía falta una compañía al hombre. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire, chicos, cuando el Señor está hablando en esta parte, ¿qué quiere decir? Que hizo el llamado al hombre y a la mujer, a los dos. Ahí dice de una ayuda idónea. Una ayuda idónea la podemos definir en varias ramas, por decirlo así. Empezamos en una ayuda idónea de amistad, de compañerismo, una ayuda idónea en el ministerio, una ayuda idónea como pareja, pero en este caso la vamos a enfocar en una ayuda idónea como amistad. La palabra de Dios dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, le iba a ser una ayuda, una amiga, una compañera, una confidente. Bueno, María, pues la palabra de Dios dice que Dios, antes de formar a la mujer, él le puso trabajo a Adán para saber qué ayuda idónea le podía encontrar. Entonces, ¿qué dice Génesis 2:19? Entonces, Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bueno, después de que Adán, llamó a todas las bestias, por ejemplo, el león, el lobo, el tigre, Jehová se dio cuenta de que aún le hacía falta esa ayuda idónea. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras éste dormía, sacó su costilla y formó a lo que hoy conocemos como mujer. Y una vez formó a este bello ser, se lo presentó a Adán, y dijo entonces a Adán, Génesis 2:23, dijo entonces a Adán: Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, pues del varón fue tomada. Entonces, luego de que Adán le haya puesto varona a lo que conocemos como mujer, Jehová le dice: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Pero ambos estaban desnudos, Adán y su mujer no sabía, y por lo tanto no se avergonzaban.
Cristian nos acaba de enseñar o de leer lo que dice la palabra. No se avergonzaban porque no había pecado. Pero ¿por qué nosotros estamos tocando esa parte de la Biblia? Porque nosotros queremos llevarlos a la raíz. Para nosotros empezar a enseñar de un tema específico, debemos empezar donde pues es el nacimiento del hombre y de la mujer. Porque ustedes dirán, bueno, pero eso ¿con qué se relaciona con el llamado de la amistad con Dios? Pues sí, si nosotros le prestamos atención a la palabra de Dios, por eso yo les decía desde el principio, Dios creó al hombre, y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el Señor venía y los visitaba en el huerto. Él tenía una comunicación con ellos, una relación, era un cara a cara. Es como cuando yo tengo una amistad, como en ese momento que estoy con Cristian, y estamos hablando, ¿sí? Y entonces esa era la relación con el Señor. Había una transparencia, había una rectitud en ellos. Por eso Cristian decía lo que dice la palabra. No conocían pecado. Entonces, en ese momento, el Señor ya había creado dos seres vivientes, el hombre y la mujer. Cristian, dígame usted qué puede compartir en este caso. ¿Por qué el Señor, usted como joven, adolescente ya, qué lo hizo para llegar a los caminos del Señor? ¿Qué lo motivó? Porque nosotros a veces decimos, no, es que el llegar a los caminos del Señor, eso Dios llama son a los mayores, Dios llama son a los abuelitos, a los que tienen conflictos, pero no tenemos que enfocarlo de esa manera. Porque mire, si nosotros nos damos cuenta, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó ya abuelitos, tuvo que haberlos creado jóvenes, porque es como de un niño. Claro que ahí no dicen que, bueno, tomaba leche ni nada, que empezó de cero, no. Ya eran hombres, jóvenes. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Nos está haciendo el llamado del Señor a la juventud. Pero a mí me gustaría que Cristian nos compartiera de él por qué está en los caminos del Señor. Mire, son los testimonios lo que a mí me hace llegar al camino del Señor. Bueno, yo me metí en los caminos del Señor fue pues porque mi mamá empezó a ir a la iglesia, de pequeño siempre me llevaba y pues en esa época pues no, nunca tuve la oportunidad de estar en un ministerio de niños, siempre me tocaba estar pues en los adultos. Entonces mi mamá pues creó la iglesia con mi papá, bueno, puso los líderes y ahí pues yo tuve la oportunidad de estar con el ministerio de niños, a medida que fui creciendo pues ya con los jóvenes y que bueno, todavía sigo con los jóvenes. Y más que todo fue porque siempre que necesitaba algo pues siempre me busco de Dios, que es el único que siempre me da todo lo que necesito, me ayuda, me guía y pues es por eso que yo estoy aún en los caminos de Él y pues estamos haciendo esta labor. Mire qué cosa tan importante lo que usted acaba de decir, Cristian. Dice que él desde niño empezó a ir a la iglesia, fue instruido desde pequeño, fue guiado. Pero a veces nosotros crecemos y nuestros padres no nos guiaron, digamos, por este caminar, sino nos empezamos a congregar en nuestra religión tradicional. Bueno, puede ser también, digamos, no por los padres, sino por los amigos, ¿no? Que dicen, uy, usted va a la iglesia porque es despachado, haga otra cosa, eso es muy aburrido. Entonces, generalmente uno, pues, por los comentarios que hacen nuestros amigos o familiares, pues uno como que empieza a dejar de ir, ¿no? Creería yo. Sí, sí, es muy importante. Mire que los amigos influyen, pero es, o sea, cuando yo digo amigos es una palabra muy grande. La palabra de Dios me enseña que amigo, ¿quién es? Es Dios. Él es el amigo, el que no se equivoca. Por eso cuando nosotros tenemos una dificultad, lo que usted decía ahorita, Cristian, yo le necesito algo y ¿a quién voy? A Dios, porque es que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero más que hablando de cosas materiales, hablemos de la parte espiritual. Usted decía algo muy chévere. Empecé de niño, fui creciendo, me relacionaba con los jóvenes, con los mayores y hoy por hoy continúa en el ministerio del Señor y eso es gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Por qué? Porque usted ya es una persona adulta, ¿sí? Entonces tiene la oportunidad de elegir o sigo o me salgo, pero Dios ha conquistado su corazón porque usted ha visto las respuestas de Dios. Y cada día Dios nos enamora más de Él. Pero ¿cuál es el problema para nosotros llegar al Señor? O sea, no le damos la oportunidad a Dios. Por eso el Señor está haciendo el llamado desde el principio. Oiga, venga, yo quiero tener una relación con usted, yo quiero tener una comunicación. Así como se la hizo a Cristian, se la ha hecho a muchas personas desde niños.
un poco más grandes, de 10, de 13, bueno, van creciendo de acuerdo a lo que decía él. ¿A qué hay alrededor mío? ¿Con quién me relaciono? ¿Qué estoy escuchando? Entonces, hay que tener en cuenta la formación de uno. Yo puedo decir, yo llegué a los caminos del Señor ya un poco más crecidita, ¿sí? Porque lo que yo les decía ahorita, de pronto no tuve en algún momento de mi vida que me invitaran a una congregación, o si me invitaban, yo de una vez me cerraba y decía, no, eso el ir a una iglesia cristiana, eso es de lo más aburrido, eso es para los abuelitos, eso es para las personas mayores, no, están equivocados. Yo era una de las personas que me oponía a eso, y fíjese que es algo que estamos coincidiendo con Cristian, porque Dios es un Dios real, y cuando yo empecé a ver la respuesta de Dios en una situación particular que tuvo mi familia, empecé a permitir que me llegaran a la casa a hablar de la palabra. Y hubo una persona que me dijo ese día, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, no, ¿qué tal? Yo de una vez me opuse, porque yo tenía una vestidura diferente en ese momento. Entonces, desde ese día, mire, las cosas que Dios hace en la vida de uno y uno no sabe, desde ese momento yo ya tenía, digamos, perfil, digamos, las vestiduras, o sea, Bueno, pero generalmente vestiduras no significa que uno sea, que porque yo me he visto bien, entonces soy cristiano, ¿no? Generalmente uno pues se viste como uno le gusta, ¿no? Como uno lo hayan criado de acuerdo a las personas que siguen la moda, ¿no? ¿Qué le digo yo? Generalmente Dios siempre mira es el corazón, lo que uno lleva en el corazón, ¿no? Que uno quiera cambiar, pero Él no mira nunca las vestiduras. Que uno vaya a la iglesia bien vestido, eso no tiene nada que ver con el ser cristiano, simplemente llevar a Dios en el corazón, seguirlo y estar siempre con él y pues evangelizarle a los amigos, a otras personas que necesitan de él. sí, no, 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 eso está muy bien, pero pues quiero aclarar algo cuando digo de vestiduras. O sea, qué pasó en ese momento? Dios le permitió a esa persona que viera en el espíritu lo que iba a hacer de mí más adelante. Cuando no, usted es cristiana, entonces, no, yo no estoy hablando, digamos, de mi vestidura, porque en ese momento yo tenía un vestido así largo, entonces, no, no, no. Y lo que Cristian dice es muy cierto, las vestiduras para nada, la parte física para nada, porque a mí la palabra de Dios me dice que lo que Dios mira es el corazón. Seguimos, muchachos. Cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor le delegó responsabilidades a Adán, le dijo, colóquele nombre a los animales, colóquele nombre a las plantas. Bueno, le dio una serie de responsabilidades. Hoy por hoy seguimos en la misma situación. Cuando el Señor a nosotros nos da la oportunidad de llegar al camino de Él, nos delega una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Cristian, ¿usted cuál cree que es la responsabilidad que el Señor nos delega cuando Él nos da la oportunidad de conocer? Bueno, la principal es seguir los mandamientos, ¿no? Porque si uno no lo sigue, pues de nada sirve. Luego de seguir los mandamientos, yo creo que la más importante es evangelizar, ¿no? Compartir a los amigos para que no se vayan por malos caminos y también enseñarles cómo se deben comportar. Dice Cristian, enseñarles, evangelizar, ¿sí? Pues ¿cuál es la responsabilidad que el Señor nos da? Su palabra, la palabra santa de Dios. Esa es la responsabilidad. O sea, así como Adán le dio unas tareas físicas, labores del campo, cuando digo, vuelvo y repito, a Adán también me estoy refiriendo a la mujer, Adán, hombre y mujer. Ahora nosotros, el Señor nos está dando su palabra. Esa es la responsabilidad de nosotros, llevar el mensaje. Por eso el Señor en esta tarde nos ha dado a nosotros un privilegio grande. O sea, de pronto nos van a sentir un poco tímidos o un poco tensos, pero porque es nuestro primer programa. Y no es fácil dirigirnos a tantas personas que nos están escuchando y aún que nos irán a escuchar. Es una responsabilidad, es una tarea, pero queremos hacerlo lo mejor. ¿Para quién? Para Dios primeramente y luego para ustedes, amados oyentes. Para esa persona que está en la necesidad, en la dificultad. ¿Qué necesidad o qué dificultad? Ese vacío que hay en su corazón que solamente Dios lo puede llenar. Que solamente el Espíritu Santo es el que redarguye, es el que convence, pero también es el que anima y levanta. ¿Cuántas situaciones de pronto he estado yo? Situaciones difíciles, pero siempre he recurrido a Dios.
Siempre he puesto mis ojos en Dios, y dice la palabra de Dios que debemos esperar es en Él, en la respuesta de Él. Yo puedo llegar al hombre, o no, Cristian, yo puedo llegar y pedirle el consejo al hombre, pero es consejo de hombre, ¿cierto? Y la palabra de Dios me dice que el hombre generalmente se equivoca porque somos hechura de carne, porque somos seres humanos y tenemos esa tendencia a equivocarnos. Pero Dios es el Dios de dioses y Rey de reyes, que Él nunca se equivocará. Si nosotros llegamos a Él, Él siempre tendrá la respuesta correcta. Él siempre estará ahí atento con sus brazos extendidos, esperando que nosotros lo busquemos, que alcemos nuestra mirada a Él. En esta tarde, joven, cual sea su necesidad, cual sea su dificultad. Yo no le puedo, yo quisiera nombrarle una serie de necesidades o dificultades, pero solamente usted que lo está escuchando sabe qué es lo que está sucediendo en su vida. Pueden ser esos vacíos. Mire, yo tengo una amiga que me decía, hace poco decía, yo tengo todo, pero hay ese vacío que no sé cómo llenarlo. Y yo le decía, pues ese vacío que usted me habla es la presencia de Dios. Dios es el que llena todos los vacíos. Si yo tengo a Dios en mi corazón, todas las cosas me serán más fáciles. Y yo no estoy hablando acá para convencerlos, no, yo puedo decir es por testimonio, porque lo he vivido. La palabra de Dios me enseña que cuando el Señor le delegó la responsabilidad a Adán y Eva y le dijo una serie de cosas, no coma del fruto del árbol que está allí, puede comer de todo lo demás, pero ¿a dónde voy con eso? El hombre se dejó guiar, en ese caso escuchó la voz de la mujer, cometieron una falta, hicieron algo que el Señor les había dicho, no, ojo, están semáforo rojo, no hacerlo. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nos dicen no, más rápido lo hacemos. Cuando nos lo prohíben, es como decir, oiga, hágalo, pero váyase de cabeza. Así le pasó a Adán y a Eva. Entonces, ¿a dónde yo voy? La palabra de Dios me enseña que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso yo les decía, puesto la mirada de nosotros en los ojos de Dios, las cosas no serán fáciles. Él es nuestro guía. La palabra de Dios dice en Isaías 31:1. Bueno, ¿qué dice la palabra? Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Bueno, aquí hace referencia a Egipto. ¿Qué quiere decir? Como nosotros sabemos del colegio, de la universidad, Egipto fue un pueblo que fue muy idólatra, tuvo muchos dioses, que el dios Ra, Anubis, toda esa mano de dioses, mitología que se conoce, ellos generalmente confiaban en que si, por ejemplo, hacían un cierto baile para que lloviera, hacían sacrificios a los dioses para que les dieran, fructificara su tierra, adoraban también para que destruyera a sus enemigos, en fin, para cubrir todas sus necesidades. En cambio, el pueblo de Israel que confiaba era en Dios, que siempre estuvo con ellos, los guiaba de día, de noche, les alimentaba, pues no sé qué más María quiere aportar. Mire, la palabra de Dios, esa palabra me pareció muy bonita, porque dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y ese hay es como que, oiga, tenga cuidado, pobrecito, de los que se devuelven a Egipto. Para nosotros la palabra nos enseña que Egipto es el mundo secular. Dice, por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza pone en carros. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Por qué no colocan su mirada en mí? Es el que su apariencia dice puedo confiar en él. No, por eso dice, y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Su esperanza, que la palabra de Dios me dice que tenga fe en Dios, y la fe que es fuerza y esperanza. Ponen en carros, ponen porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Dios. Entonces dice el Señor, oiga, pero usted ¿por qué se fija en las cosas seculares, en lo que están viendo sus ojos físicos, y no alza su mirada y le pide a Dios? ¿Por qué no creerle a un Dios vivo? ¿Por qué no creerle a un Jesucristo resucitado de entre los muertos? ¿Por qué no creerle al Espíritu de Jesús, el cual dice,
me voy, pero se los dejo a ustedes, para que les consuele, para que les redarguya, para que les anime. ¿Por qué no poner nosotros la mirada en ellos? Dice la palabra de Dios, a la verdad la carne está, el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. ¿Por qué la carne se opone? Porque nosotros nos deleitamos con las cosas de afuera. Los tiempos son difíciles, muchachos. Mire, la palabra a mí me enseña que los tiempos son cortos y son difíciles. Son tenaces. ¿Por qué el Señor está llamando a la juventud? ¿Por qué? Porque las generaciones se están acabando, porque están pasando mi generación de mis abuelos, la generación de mis papás, y ¿quiénes van quedando? Nosotros, los jóvenes. O sea, estos líderes, ustedes, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, chicos y chicas, ustedes son los futuros. ¿De quién? De la representación de Cristo aquí en la tierra. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo? Los quiero formar, los quiero llamar, quiero evitarles muchos dolores de cabeza, y si los tienen, quiero sanarles, quiero vendarles sus heridas. Retomando la palabra, nos cuenta la misma palabra que en el tiempo que Moisés dirigía a su pueblo, allí hubo rebeldía del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque hubo una idolatría, y cuando el Señor vino y le amonestó al pueblo, en esa época, Dios le hablaba directamente a su pueblo. ¿Por qué les digo esto? Porque venimos teniendo el seguimiento de cuando Dios creó a Adán y Eva y él hablaba al hombre. Había una comunicación, y en esta época la comunicación todavía continuaba. Dios les hablaba, Dios les visitaba, así como en el tiempo de Adán y Eva. Pero ellos cometieron una equivocación, cometieron una falta, y cuando el Señor vino y les amonestó, ellos ¿qué dijeron? No, dura palabra es esta. No queremos que el Señor nos hable, mejor que nos hable a través del profeta. Como Dios es un Dios de obediencia y Dios es un Dios caballeroso, entonces el Señor obedeció a esa palabra, y desde ese momento hubo una ruptura de esa relación, hubo una separación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. ¿Pero por qué? Porque el hombre lo pidió. Dios está dispuesto, siempre está ahí, sus brazos están extendidos, pero Dios no obliga a nadie. En esa época, Cristian, en esa época el pueblo de Dios dijo, no queremos que nos hablen, háblenos a través del profeta. Entonces, ¿usted qué tiene para compartir de eso? ¿Cuál privilegio tenía el pueblo de Dios? Que el mismo Dios les hablaba a ellos. ¿Y qué pasa hoy por hoy, Cristian? Cuando el joven, el adolescente, comete una falta y sus papás le hacen una amonestación, se levantan, no les gusta que les llamen la atención. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren hacer lo que quieren. Usted decía al principio de la enseñanza que debemos sujetarnos a unas normas, ¿cierto? Cuando usted decía, no, llegué al camino del Señor, pero ¿cuál es la responsabilidad que Dios nos delega? Seguir los mandamientos. Es una norma, es una ley que nosotros debemos asignarnos. Son los principios de los cuales uno habla. Entonces, cuando yo cometo una falta, a mí mi papá o mi mamá me corrige, me molesto, ¿cierto? No les vuelvo a hablar, me encierro en el cuarto, entonces estoy siendo desobediente y rebelde. Pues eso pasó en esa época. Hoy por hoy sigue pasando, ¿cierto? Hoy por hoy nos hacen un llamado de atención los papás, y ¿cómo reaccionamos? Cristian, ¿cómo reacciona uno? No estoy diciendo que le pase a Cristian, pero Dios nos ha dado la oportunidad de que los amigos se acerquen a compartirnos, de escuchar tantas cosas. Entonces, ¿qué le comparten a Cristian? Bueno, pues finalmente nosotros nos compartimos cuando nos vacían nuestras madres, ¿no? No siempre hablan de otros temas. Pues lo que yo he visto cuando yo subo, por ejemplo, al apartamento de un amigo que vamos a jugar Play o alguna otra cosa, o que pronto vamos a salir y que nos encontramos arriba. Generalmente pues le llaman la atención, y pues él responde, ¿no? Él dice que él responde. Generalmente nunca lo hacen con groserías, ¿no? Pero generalmente pues uno de joven siempre responde, o uno hace mala cara, o uno hace la ley del hielo, uno no le habla. Tantas cosas que uno puede hacer, pues generalmente uno siempre es contestar, ¿no? Uno se llena de rabia, y a veces pues es cierto que uno le gusta hacer ciertas cosas, pero que no le convienen, así como la palabra dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene hacerlo. Entonces generalmente pues uno siempre le contesta a los padres, bueno, en este caso a mi madre. Entonces no sé usted también qué le haga usted a su mamá o a su papá o a sus hermanos, pero generalmente uno siempre contesta de mala gana, tratando de herir a la otra persona. Sí, total. Sí, porque las palabras hieren, ¿cierto? Entonces hay palabras que uno puede decir fuertes,
o también palabras, depende del tono con que se digan. Ofenden, hieren, y generalmente las mamás se duelen cuando ven los comportamientos de sus hijos equivocados, cuando no se asignan. Una mamá o un papá, si le guía, si la amonesta, si la aconseja, es porque siempre va a querer bien para ustedes, chicos, para nosotros. O Cristian, dígame si cuando su mamá le ha dado un consejo, usted en el momento, bueno, puede, digo yo, puede que no lo asimile, pero si usted se va y se queda pensando en eso, ¿qué va a decir? Oiga, tienen la razón, ¿o no? Pues sí, yo siempre realmente cuando llama la atención me pongo a pensar si es cierto, o de pronto hay veces que uno le dice, bueno, mamá dice tal cosa, y uno no ha terminado de decir y ya le pega a uno el vaciadón. Sí, porque uno a veces hace, por ejemplo, hago alguna cosa y no llevo ni la mitad de la frase y ya me ha hecho, ya me ha vaciado. Entonces yo le digo, bueno, pero déjeme terminar y ahí yo le estoy dándome la razón por la que lo hice y usted me justifica si está bien o no. Pero entonces generalmente uno pues, por lo general nunca termino la frase y me voy. Entonces también tiene que dejar terminar, tiene que dejar explicar a la otra persona el motivo por el cual lo hace. Si es bueno o si es malo. Ajá, total. O sea, ¿qué está diciendo? Padres y madres, hay que escuchar antes de ir a molestar. Hay que prestar atención, porque lo que dice Cristian es muy cierto. Uno está terminando, ni siquiera está terminando cuando ya, bueno, a mí me pasa eso. No han terminado, ya estoy diciendo, no, bueno, así como va a ir regañando a veces a mis hermanos. Entonces, que desde ese entonces se perdió la comunicación. La palabra de Dios a mí me dice que el padre que ama a su hijo lo educa. Así pasa con Dios. Dios con nosotros nos educa, Dios con nosotros nos amonesta, Dios con nosotros, Dios a nosotros nos exhorta. Pues sí, señores, eso pasó en esa época, pero ¿por qué yo, o sea, vuelvo al Antiguo Testamento? Porque de ahí fueron las raíces. En ese momento hubo la separación con Dios. Cuando ya pasamos al Nuevo Testamento y el Señor envía a su Hijo, ¿cierto? A Jesucristo de Nazaret para salvación de nuestras almas y perdón de nuestros pecados. A mí me enseña la palabra que el Señor vino con unas tareas específicas, vino con unas responsabilidades a cumplir. Pero ¿a favor de quién? A favor de nosotros, de los seres humanos, porque es el amor tan grande que tiene Dios por nosotros que nos dio a su unigénito. Cuando el Señor en la cruz del madero se rompió el velo, cuando el Señor estaba en este dolor tan grande, pagando un precio por nosotros, hubo una ruptura del velo. ¿Qué me enseña la palabra que sucedió en ese momento? Hubo nuevamente una reconciliación de Dios con el hombre. Hubo un paso, una entrada directa a la presencia del Señor nuevamente, porque desde ese tiempo la separación de Dios con el hombre seguía. Fue porque Jesús vino a cumplir la obra aquí en la tierra, porque se dio en sacrificio por nosotros, y cuando el velo se rompió, es ahí cuando nuevamente se restablece la relación de Dios con el hombre. Porque Dios no quería seguir separado del hombre, Dios quería recuperar esa comunicación. Pero cuando hay una consecuencia, cuando hay una falta, cuando hay, ¿cómo se dice? Yo siempre digo, cuando tengo un error, viene una consecuencia. Entonces, esa fue la consecuencia en ese momento del pueblo de Dios y del hombre sobre todo. Hubo la separación de Dios. Pero Dios nos está dando nuevamente la oportunidad a través de su amado Hijo. Restauró la comunicación, la relación. Entonces ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, y entrado en tu aposento, cierra la puerta y pídele al Padre en lo secreto, que Él le exaltará en público. Pero ¿qué es exaltar en público? Cuando Dios responde a mis peticiones, cuando Dios me hace el milagro, cuando Dios sana mis heridas, cuando Dios responde a mi necesidad. La palabra de Dios en Mateo 50 al 51 nos dice, Mateo 27, 50, 51. Sí, perdón. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué dice? Para usted entonces, ¿qué le está diciendo la palabra, Cristo? ¿Qué dice? Dice
que el velo se rompió de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. De abajo, ay, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, el Señor en ese momento nos reconcilió. Fue el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo decir? No, pero ¿qué me está diciendo? Volvamos a leerlo para tenerlo más claro. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, gloria a Dios por este esfuerzo, por este sacrificio, por este dolor, pero fue para una reconciliación de Dios con el hombre. No fue del hombre con Dios, hay que tenerlo en cuenta porque me dice la palabra que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Dios hace un llamado a la juventud en buscar de Él. Esta tarde, joven, hermano, hermanita en Cristo, Dios extiende una invitación para usted que está allí escuchando esta palabra. Yo no sé en qué Dios le haya hablado. Yo no sé cuál es la necesidad, pero yo lo único que sé es que la palabra de Dios no cae vacía. La palabra de Dios llega al corazón y allí germina y da un fruto. Dice, cuando Dios llama, vamos a retomar acá un ejemplo que para mí me parece muy chévere y siempre se lo he compartido a los chicos en la congregación. Es el ejemplo de David. ¿Por qué David? Tiene muchas características, tiene muchas, cuando usted mira a una persona, muchas cualidades, y David para mí es un ejemplo claro. Y me impacta mucho la historia de David, por muchas razones de las cuales vamos a hablar. Cuando el Señor le hace el llamado a David, David era un joven de más o menos entre 16 y 20 años, tiene que ser. Más o menos, sí. Pues ustedes dirán, pero ¿por qué saben la edad de David si la palabra a mí no me habla cuando el Señor, de la edad de él cuando lo llamó? Pero ¿qué dice la palabra? Si nosotros buscamos en 2 Samuel 5:4, dice que David empezó su ministerio de 30 años, pero ahí es cuando empezó su ministerio, cuando él ya era el rey de Israel. Pero si nos devolvemos a 1 Samuel 16:11, dice la palabra, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, ¿qué la palabra nos está enseñando? Que David era el menor. A mí no me dice una edad, pero Cristian decía ahorita, decimos que entre 16 a 21 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que los que iban a la guerra eran mayor de 21 años. Y si David no estaba en la guerra, quiere decir que era menor de 21 años. ¿Por qué me llama la atención? Porque el Señor le hizo el llamado a David a temprana edad. Sí, cuando Dios lo mandó a llamar a través de Samuel, él le dijo, él estaba pastoreando, él siempre se dedicó a ser pastor. Entonces, ¿cómo hicimos más o menos el cálculo de qué edad tiene David? Entonces, más adelante en ese mismo capítulo dice que, en este capítulo o en el 18, no recuerdo, le dice el padre a David, sus hermanos están en la guerra, vea, lleve estos panes, lleve estas cosas para los que están allá. Entonces, como sabemos que David era el menor y él estaba pastoreando, entonces sabemos que él era menor de 21 años. La Biblia dice en Éxodo, más o menos entre Éxodo y Génesis, dice que los hombres, que el niño se hace joven a los 21. Antes de eso, él es un niño. Después de los 20, 21, ¿él qué podía hacer?
el poder ir a la guerra, podía tener derechos en el Senado, se reconocía ya como un hombre y pues como hoy día pues tenía que salir a trabajar, cumplir con sus responsabilidades. Entonces David al ser menor, al pastorear ovejas y no ser en la guerra, de ahí se concluye que David es más o menos de 16 a 20 años. Dice la palabra de Dios, Cristian decía ahorita de las edades. En Números 1:20 dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Entonces la palabra de Dios nos está certificando que los mayores de edad eran de 21 hacia arriba, ¿cierto? Los que ya podían asistir a la guerra. Entonces, ¿por qué David? ¿Por qué Dios escogió a David si era un joven quizás indefenso, porque dice la palabra que pastoreaba las ovejas? De hecho no era tan indefenso, porque él después cuando fue cuando él le llevó, bueno, los panes y todas esas tortas al jefe de sus hermanos, bueno, eso era lo de la guerra contra Goliat, ya que toda esa historia todo el mundo la conoce. Entonces, el rey bueno, Goliat estaba ahí llamando que quien se iba a enfrentar con él, que si lo vencía, bueno, el pueblo de él le servía al pueblo del que venciera Goliat. Entonces David, bueno, hablando con el rey lo amonesta y David entonces lo que hace es enfurecerse y él decide irse a enfrentar con Goliat, pero antes de esto el rey le dice, bueno, pero es que usted es pastor de abejas, ¿usted qué va a hacer al lado de un gigante si usted solamente es pastor? Entonces, ¿qué le dice a David? David le dice, no, pues cuando viene un lobo, un oso o un león por una de mis ovejas, pues yo salgo a cazarlo. Entonces no es tan indefensa como parece. Sí, sí, pero ¿qué quiero decir? Cuando dije indefenso, sí es muy cierto, Cristian, gracias por la aclaración. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros subestimamos a las personas, porque las vemos así como con un bajo perfil y no sabemos todo lo que Dios puede hacer con esas personas. Mire todo lo que Dios hacía con David. Y él aún sin saber el propósito que Dios tenía con este muchacho, con este joven, ir el futuro rey del pueblo de Israel. Entonces, Cristian más o menos nos contaba la historia, lo que pasa ahí con Goliat y toda esta situación. Y Dios le da la oportunidad cuando él derriba a Goliat de sobresalir. Entonces toda la gente pone los ojos ya en David y dice, mire lo que Dios ha hecho. Se vino contra este gigante. Porque no, los que somos hijos de Dios, los que Dios está haciendo el llamado, no somos pequeños, somos grandes en las manos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es dejarnos guiar, dejarnos instruir, ser ese instrumento en las manos de Dios. Eso hizo David, ser ese instrumento, ¿o no? La palabra de Dios nos enseña que por estas acciones, mire que cuando yo les decía al principio, si ustedes pueden retomar, es el testimonio el cual me deja o me lleva a los pies del Señor. Esta acción y toda esta, ¿cómo se dice? Popularidad, ¿cierto? Que a veces y el joven se le levanta, oye, el joven el popular, el de la universidad, el del colegio, uy, mire, a veces el chacho. Pero en este caso David humildemente lo hizo. Pero por esta popularidad que el mismo pueblo le dio a él, ¿sí? Entonces le llegó a oídos del hijo de Saúl, de Jonathan. ¿Por qué tocamos esto? Es la relación, mire, si ustedes prestan atención a la enseñanza, y al principio yo decía, es maldito el hombre que confía en el hombre, porque lo dice la palabra. No quiere decir que yo no me pueda acercar a ninguna persona entonces. Debo de aprender y preguntarle a Dios a ver a qué personas que me puedo acercar a pedirle un consejo, una guía, porque no todos están capacitados para guiarme o para aconsejarme. Porque es que yo no puedo ir, si yo estoy caminando como a ciegas, irme al que está ciego y dice, oiga, ¿por dónde voy? No, pues los dos nos echamos abajo. Entonces, esta es la aclaración. O sea, yo puedo acercarme a una persona, pero a una persona sabia, a una persona madura,
a una persona que tenga un consejo de verdad de edificación para mi vida. Pero el que no se equivoca, hay que tenerlo en cuenta que es Dios. Jonathan halló gracia en David, nos cuenta la palabra. Y desde ese momento dice la palabra que se ligó el espíritu de Jonathan al espíritu de David y formaron una bonita amistad. Tanto sería que Jonathan le dio, ahí entramos y podemos verificar y certificar que David no estaba en la guerra. ¿Por qué? Porque le da una serie de elementos. Bueno, David no estaba en la guerra. El que estaba en la guerra sí era Jonathan. Porque cuando Jonathan ve a David, entonces por gracia de Dios y que él puso en David, pues Jonathan ve mucha gracia en David y es cuando sus almas se ligan, como dice la palabra. Y también dice la palabra que Jonathan le entrega que le entrega al ser hijo del rey, le entrega pues bueno, la mayoría de sus ropas, el arco y la espada. Entonces generalmente uno joven cuando era menor de edad no podía tener estos elementos porque nunca iba a ir a la guerra. De pronto con un palo se podía defender. Entonces Jonathan al entregarle esto, entonces se puede corroborar que Jonathan sí tenía ya mínimo la edad de 21 años. Exactamente, mínimo. Mire que Cristian decía, si era menor de 21 no tenía los elementos para ir a la guerra, porque David con qué se acercó a derribar a Goliat, Piedra. con una piedra. Entonces, y a él le habían dicho, no, mire, colóquese la armadura y eso, pero David, no, eso me queda grande, no, yo no sé caminar, eso me pesa. Entonces era una persona que no estaba instruido con esos elementos. Entonces, para que nos quede clara en esa parte, ¿por qué tocamos la relación de David y de Jonathan? Porque fue una amistad supremamente incondicional, fue una amistad transparente. Mire que tal sería que Jonathan hizo cosas aún escondidas del papá, del rey en ese momento que era Saúl. ¿Pero por qué? Para ayudar a David. ¿Pero eso son casualidades de la vida? No, porque ya había un propósito de Dios. Cuando a usted le suceden cosas en su vida, nada sucede porque sí, y nada es porque es casualidad. Sencillamente son propósitos de Dios. David, en ese caso, y aún él no sabía todo lo que Dios le iba a dar. Ya lo venían llamando y decía, uy, no, David, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Por ese pequeño canto que levantó el pueblo hacia David, el rey Saúl le tomó represalias porque le dieron celos. Entonces, ¿qué pasó más ahí con la historia de ellos, Cris? Bueno, entonces, bueno, cuenta la Biblia que, bueno, después de esos cantos y que siempre daban a David, pues casi todos los méritos. Entonces, lo que hacía Saúl era, cuando él estaba cantando, él, aparte de ser pastor, entonces él también él cantaba y él tocaba creo que El arco. el arpa. Entonces, cuando él ve a David solo tocando el arpa, pues tiene una lanza en la mano, ¿no? Entonces lo que hace él es lanzarle la lanza como tuvo dos, porque él la lanzó dos veces y David las alcanzó a esquivar, pero David pues nunca le dijo nada. Pues él él le decía a Jonathan que padre pues tenía represalias contra él, porque él no sabía por qué era, pero que él siempre le servían porque era el rey. Entonces Jonathan le dice, no, pues escóndase porque mi papá lo va a matar. Y ahí, entonces lo que bueno, tiene que esconderse. Entonces él va por allá a una cueva y se esconde. Y bueno, empiezan a hablar ahí como en código mientras Saúl lo manda a matar o mientras Saúl necesita otra vez de los servicios de David. Bueno, muy bien. En términos generales, esa es más o menos la historia de David y Jonathan. Pero ¿por qué quisimos tocar esa parte? ¿Por qué? Vamos a retomar. El principio, Dios tenía la relación con Adán y Eva. Se rompió. Cuando envió a su hijo, la restableció. Pero en la mitad, ¿cierto? Cuando es la relación del hombre con el hombre, o sea, yo no puedo ser antisocial, yo no puedo entonces no tener amigos, no hablarle porque entonces no puedo confiar en nadie, no, yo sí puedo confiar en alguien, pero es ojo a quién escucho, ojo a quién estoy viendo, porque depende de lo que yo escucho, me edifica
o me destruye. Depende de lo que yo veo. Me guía o me echa de para atrás. Por eso es importante el testimonio. Pero ¿a dónde quiero llegar en esta tarde? O mejor, ¿a dónde queremos llegar? Dios está clarísimo en su palabra. Dios le está diciendo a usted joven, Dios le está diciendo a usted adulto, Dios le está diciendo al que en esta tarde esté escuchando el mensaje. Busque de mí. Quiero formar una amistad, quiero tener una relación, quiero tener una comunicación directa. Si en ese momento hay ruptura, Dios está diciendo, venga, búsqueme que aquí estoy. El velo se ha roto, ya no hay nada que me impida llegar ante la presencia de Dios. ¿Quién es mi medio? Jesucristo. A través de Él puedo llegar ante el trono celestial de Dios. Él está ahí pendiente de mí, porque la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están puestos en mí. Él está haciendo un seguimiento. Entonces queremos animarle, queremos motivarle para que busque del Señor. Si usted en ese momento no se congrega en un lugar, lo invitamos a nuestra congregación. Cristian tiene una invitación especial, pero si usted también se encuentra separado del Señor, así como le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hoy es la oportunidad porque Cristo ya pagó este precio y le está diciendo ya no hay nada que le separe, sencillamente que haya un querer como un hacer, una fuerza de voluntad, de corregir su caminar, ese caminar que quizás no está de acorde a su vida, que quizás en algún momento se desvió por una mala palabra, por una mala acción que usted vio y seguramente dijo, bueno, yo quiero hacer así como porque generalmente uno quiere imitar a veces las cosas que no edifican nuestras vidas. Pues hoy el Señor le está diciendo, anímese, voltee los ojos hacia mí, volvamos a reconciliarnos. Y el Señor, ¿qué dice? Le lavo sus vestiduras y le doy nuevamente la oportunidad de que sigamos adelante, porque Dios no es un Dios que juzga, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios de oportunidades cada día. Entonces, para mí ha sido de verdad un privilegio, para mí ha sido un gusto. Esperamos que esta enseñanza haya edificado sus vidas, esperamos que esa enseñanza cale en su corazón, que haga la obra, que dé el fruto, ¿cierto? Que es el de buscar del Señor. Cristian les va a hacer una invitación especialísima. Recíbanla de parte de su ministerio, de la Iglesia de Jesucristo el verdadero camino, de nosotros como líderes. Entonces, ahí está. Bueno, yo vengo a invitarlos a que vayan a la iglesia, motívense, vayan para que, bueno, conozcan de la palabra, para que conozcan de Dios, para que sepan que Él es bueno, que Él nos puede ayudar en cualquier necesidad que tengamos, nos va a ayudar y no generalmente va a responder de una vez, ¿no? Hay que tenerlo claro. Él va a responder de acuerdo al tiempo, ni un segundo antes ni un segundo después. Entonces yo quiero invitarlos a que hayan los domingos de 7:30 a 8 de la mañana a 9, 10 que se está sacando más o menos el culto, para que vayan y conozcan, para que hablen con nosotros si necesitan alguna ayuda. Pueden anotar el número de la iglesia 696-2951 y para que nos llamen si tienen alguna petición o alguna inquietud, quieren saber de nosotros o alguna otra cosa, pues está ese número. Y pues ahora pues le doy la palabra a María para que haga una oración. Bueno, vamos a invitarlos a la reunión de jóvenes. Vamos a dejar claras las reuniones de la congregación. Martes es intersección, de 7 a 8:30. Los jueves es culto de enseñar la palabra, que va de 7 también a 8:30. Los sábados, la reunión de jóvenes de 6 a 8 de la noche. Los domingos, el culto para las familias, para todos, término general, que va de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, ahí están nuestras reuniones, los horarios, las peticiones. Cristian decía algo muy importante: si tiene una petición, llámenos,
déjenos saber para poderla exponer delante de Dios, para poder orar por ustedes. También queremos, si tiene algún tema en especial que tratemos, pues también háganoslo saber. ¿Qué le gustaría de que habláramos? ¿De qué se quiere, de cuál enseñanza quiere ser edificado? Pues sería muy chévere. Rompamos el hielo. Los invito a que manifiesten su audiencia. Entonces, le doy gracias a Dios. Gracias, Cristian, por haber estado en esta tarde conmigo en esta enseñanza. Gracias porque grandes cosas empezará a hacer el Señor con cada uno de los que están a través de las ondas herciales, de la radio. Sí, grandes cosas, y nos gustaría que nos llamaran para que testificaran, porque esos milagros uno no puede callarlos, porque a través de su milagro, a través de su testimonio, usted me lo cuenta a mí, lo escucha otra persona, se anima. ¿Por qué? Porque volvemos a decir, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que responde. Bueno, entonces vamos a orar, cierre sus ojos donde se encuentran y démosle gracias a Dios, porque Dios es un Dios bueno y maravilloso. Amado Padre Celestial, gracias por este momento tan especial, por este momento para nosotros fue un momento que nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Gracias por darnos esta oportunidad de poder llegar a cada personita donde se encuentra, a cada adulto, a cada persona que nos ha escuchado en esta tarde, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú escuches las peticiones que están saliendo de sus corazones en este momento, Señor. Que tú inclines su oído, Dios, que seas tú respondiendo, Padre Santísimo, a esta necesidad, para que ellos puedan declarar con su boca que Dios es un Dios real, que podemos confiar en ti, Señor, que tú no eres un Dios que tiene oídos y que no escucha, no, Señor, tú eres un Dios que tienes oídos y que oyes, que tienes ojos y que ves. Gracias, poderoso Padre, por tu diestra de poder extendida sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo el llamado a la juventud, Señor, a restaurar estos corazones heridos, esos corazones dolidos, esos corazones separados de ti, Señor, porque hoy es el día, joven, porque hoy el Señor le está diciendo, hoy es la oportunidad. Anímese, joven, no se desanime, levántese con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, esta palabra sana, esta palabra de verdad. Gracias, poderoso Padre, por este momento tan especial. Bendito y soberano Dios, recibe toda la exaltación, toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano y hermana, fue un placer para nosotros, de verdad súper chévere haber compartido con ustedes, que Dios haga, y de verdad vuelvo y les repito, qué chévere sería que nos contaran Dios qué ha hecho en sus corazones o qué va a hacer a través de esta enseñanza. Dios les bendiga grandemente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.